Hola queridos amigos y amigas, permítame contarles hoy la historia de una persona que sufrió mucho durante toda su vida. Permaneció postrado por largos años y de pronto, sin que él lo esperaba, llegó un hombre a su pueblo que le cambiaría la vida para siempre. Veamos rápidamente de qué se trata esta historia. Dice el relato bíblico que Jesús llegó a Capernaum. Y después de algunos días de haber estado ahí, la casa donde él estaba se llenó. Ahí en esa casa estaban sentados algunos líderes religiosos que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea, aún de Jerusalén, para escuchar las enseñanzas y ver el poder de Jesús para sanar enfermos. Como usted puede notar, Jesús en esa época de su presencia aquí en la tierra, él tuvo mucho poder de convocatoria. Donde quiera que él iba, la gente se agolpaba y las reuniones estaban llenas. A esta reunión habían llegado líderes religiosos de todo el país. Estas personas querían examinar las enseñanzas de las enseñanzas de Jesús, y también querían ver con sus propios ojos el poder que él tenía para sanar enfermos. Sentían la necesidad de llegar a un juicio de valor acerca de las enseñanzas y los milagros de Jesús. En otras palabras, los líderes religiosos estaban ahí como un jurado calificador para aprobar o reprobar sus palabras y sus acciones. Y muchos de los que se reunieron en esta casa eran de todas las clases sociales también, de modo que no había más espacio, ni siquiera en la puerta, y Jesús estaba predicando el Evangelio. No solamente había líderes religiosos, sino también personas de toda clase social. La casa estaba a full, no había espacio para nadie. Como decimos vulgarmente, no había dónde poner un pie. En estas condiciones, Jesús estaba enseñando que la promesa de Dios de enviar a su pueblo un libertador había llegado, que la esperanza de salvación para su pueblo se había cumplido, que el Salvador estaba presente ahí con ellos. Usted sabe, la Biblia nos enseña que en tiempos antiguos Dios Padre prometió enviar al mundo un libertador. Es la promesa que hizo en el jardín del Edén, de enviar el Mesías que nos libraría del maligno. Los líderes religiosos que estaban escuchando a Jesús no se tomaron muy en serio lo que Jesús estaba enseñando, porque Jesús estaba enseñando acerca de la corrupción que hay en el interior del ser humano. Pero este mensaje no era bien recibido por ellos, porque se consideraban buenas personas, libres de toda corrupción. Ellos cumplían los 10 mandamientos y seguían las tradiciones de su gente. A esta reunión también llegaron 4 hombres con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús, pero no podían porque no había espacio. Entonces subieron al techo, hicieron ahí un agujero y por ahí bajaron al enfermo en la camilla y lo pusieron delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, al ver la fe de ellos, se alegró muchísimo y les dio a ellos mucho más de lo que ellos esperaban. La fe de estos hombres no era una mera confianza intelectual. Es decir, oh sí, yo he oído de Jesús. No, ni siquiera era una simple actitud positiva hacia Jesús. La fe de estos hombres era la determinación de ir a buscar al precio que sea
era la expresión visible y acciones concretas de su confianza total en Jesús. Por ello Jesús actúa dándoles mucho más de lo que ellos buscaban. Les concedió no solamente la sanidad física, sino también la sanidad para su alma. De ahí el refrán que dice, la fe mueve montañas. Esta es la clase de fe que Jesús siempre busca en nosotros. Una fe vista por Jesús para satisfacción y Él la recompensa ricamente. Permítame hacer un comentario breve acerca del cuerpo del paralítico. El cuerpo de este hombre que estaba paralizado por años, quizás nació paralizado. Los sufrimientos de este hombre hizo que su esperanza en Jesús sea más real. Su fe estaba en un Dios que permitía sufrimiento y lucha diaria para que descubriera por su propia cuenta una mayor alegría al encontrarse con Jesús. Cuando perdemos la salud, la familia, el trabajo, la reputación y la vida se nos hunde y nos sentimos vacíos y perdidos, entonces nos damos cuenta hasta qué punto nuestra motivación e identidad estaban atadas a estas cosas. Por eso debemos estar dispuestos a permitir que Dios se las lleve, todas estas cosas que nos sostienen y nos dan seguridad. Este es el punto al cual Dios quiere llevarnos. Dios tiene que arrebatar nuestra vida, ya sea con el sufrimiento físico o con el sufrimiento psicológico, para mostrarnos en dónde estamos parados, para mostrarnos en dónde está depositada nuestra fe. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos dispuestos a permitir que Dios nos haga pasar por tiempos de derrota y desesperanza para experimentar un encuentro con Él? Cuando nosotros pasamos por tiempos de derrotas, nos sentimos avergonzados, no le tomamos por el lado positivo, tratamos de escondernos, tratamos de tapar los sufrimientos y las derrotas, tratamos de mostrarnos en público como si nada malo nos hubiera sucedido. Pero lo maravilloso del amor de Dios es que Él permite que pasemos por tiempos de derrotas y luchas diarias para encontrar mayor satisfacción en el amor de Dios. Note usted que Jesús trata al paralítico como hijo. Esta es más que una expresión de afecto. Cuando Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados, esto implica la autoridad de un padre hacia su hijo, de alguien que pertenece a su familia. Le da el derecho de pertenencia, de aceptación, lo que cada uno de nosotros buscamos. El padre proveedor de un hijo dependiente. En este milagro de sanidad podemos encontrar la prueba y la demostración del poder de Jesús, no solamente como médico del cuerpo, sino también como médico del alma. De ahí las palabras que Jesús dijo, el médico no vino por los sanos, sino por los enfermos. Yo no he venido por los buenos, sino por los malos. Entonces, los líderes religiosos que estaban en esta reunión, viendo todo lo que decía Jesús, pensaban dentro de sí, ¿y quién se cree? ¿Qué blasfemias dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. En este momento, esta historia que estamos escuchando toma un giro de 180 grados. Toma un giro inesperado. Esta historia pasa a ser de una historia maravillosa de sanidad a una confrontación de vida o muerte sobre la autoridad de Jesús. Los líderes religiosos, en primera instancia, tenían razón de decir que solo Dios podía perdonar pecados, porque todos hemos pecado contra Dios y por lo tanto solo Dios puede perdonarnos. Según ellos, Jesús al decir que Él puede perdonar pecados, se estaba haciendo igual a Dios. En la mente de una persona religiosa, esto era una blasfemia.
y todo blasfemo debía morir. Que un hombre aparentemente igual a ellos reclamara para sí autoridad y poder para perdonar pecados era escandaloso para los religiosos y también para los ateos. Ellos no iban a considerar las palabras de Jesús a menos que presentara una prueba contundente que confirmara su autoridad divina. Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan mal de mí? Note usted que todo iba bien hasta este momento que surgió el conflicto. Nada hay más común en la vida de nosotros que los conflictos. La clave del éxito en nuestra vida es cómo resolvemos los conflictos. La forma típica que los seres humanos en nuestra situación caída respondemos a los conflictos de dos maneras: atacando o huyendo. Pero aquí Jesús ni los ataca ni se aleja de los líderes religiosos que están provocando el conflicto. En esta historia, el Señor Jesús usa la confrontación como la única forma de resolver los conflictos. Jesús confronta a estas personas para sacar a luz su pecado de maldad y sacar a luz la verdad y llevarlos al arrepentimiento y el perdón para que ellos puedan ser aceptados por Dios. Por eso Jesús les pregunta: díganme, ¿qué es más fácil, perdonar o curar? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? En otras palabras, Jesús les está diciendo: si ustedes pueden ver el milagro de curación que yo hago, sepan bien que yo puedo hacer también el milagro de perdonar pecados, porque ustedes no pueden ver. Jesús continúa diciéndoles: pues para que sepan que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados, voy a demostrarles quién soy yo. Entonces le dijo al paralítico: levántate, recoge tu cama y vete a tu casa. Aquí la autoridad de Jesús estaba en juego y su misión de Jesús de predicar el evangelio corría un grave peligro. Por lo tanto, si Jesús decía: levántate, recoge tu cama y vete a tu casa, y el paralítico permanecía en la camilla sin poder levantarse, todos sabrían que Jesús era un mentiroso y un impostor. Y si Jesús no podía hacer lo que se ve, es decir, levantar al paralítico, peor aún, hubiera podido hacer lo que no se ve, es decir, perdonar pecados. El milagro de curación demostró la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Pero ¿qué sucedió? Si el paralítico se curó y su pecado fue perdonado, ¿qué supone esto con relación a Jesús? Que el milagro de curación demostró que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que puede perdonar pecados. Las personas con religión hasta el día de hoy menosprecian al Señor Jesús e insisten que no necesitan de perdón de pecados porque ellos son buena gente. La capacidad del paralítico de volver a caminar en la vida es la mejor ilustración que nosotros podemos tener cuando el Señor Jesús perdona nuestros pecados y nos libera del poder del pecado y nos restaura para volver a vivir una vida libres de la esclavitud de la maldad. Así que en ese mismo instante y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó su camilla y fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a alabar a Dios diciendo: ¡qué cosa tan maravillosa hemos visto hoy! Querido amigo, para terminar, el sufrimiento es el mejor recipiente donde se prueba la fe en Jesús. Cuando nuestras condiciones externas son de sufrimiento físico o emocional, es más fácil reconocer nuestra necesidad y dependencia de Dios. Pero cuando nuestras condiciones externas son todas color de rosa
y todo va bien, es más difícil reconocer nuestra necesidad y dependencia en Dios. Por ejemplo, cuando el dominio del conocimiento se convierte en la fuente de nuestra confianza, nos mantiene ignorantes del fundamento seguro del Salvador personal que es Cristo Jesús. Cuando el ingreso económico es nuestra fuente de consuelo, nos hace insensibles a nuestra necesidad de recibir consuelo y misericordia de parte de Dios. Cuando la excelencia se convierte en perfeccionismo, nos hace ocultar nuestras imperfecciones y nuestros males. Cuando la popularidad y la adulación de la gente se convierte en la fuente de nuestra identidad, nos desvía del camino de agradar a Dios para convertirnos en títeres de la gente o camaleones políticos con tal de ganar el voto popular. Querido amigo, le dejo con este pensamiento del apóstol Pedro. Ustedes, cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba en el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los sufrimientos y los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro puede destruirse. Así, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Gracias, queridos amigos, por su atención prestada. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos próximamente.